Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando las personas mueren, o cuando las personas están muriendo, todos anhelamos ir al paraíso, que Dios se lleve a mi santo hermano y a mi madre y a quien se haya muerto al paraíso. Todos queremos tener esa paz. Pues yo no solamente quiero que se lleve a mi familia al paraíso, sino que yo también me vaya al paraíso. El paraíso es la primera cosa que me llamó la atención desde que abrí las Escrituras por primera vez cuando era niño. Gloria a Dios, porque la esperanza es maravillosa. Cuando dice aquí al principio, escribe al ángel. La Biblia se interpreta con la Biblia, ¿se acuerdan de eso? En el versículo anterior, capítulo 1, verso 20, dice: las 7 estrellas, las que están en la mano derecha de Cristo, son los ángeles. Son 7 estrellas, pero esas estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Eso quiere decir que los ángeles de la iglesia, o el ángel de la iglesia, es el pastor. No todos son pastores aquí, ¿verdad? O sea que yo tengo un privilegio, pero ese privilegio tengo que tener mucho cuidado de no llegarlo. Acá en el versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La palabra nicolaitas es la palabra apoderarse del pueblo, someter al pueblo, abusar al pueblo. Y la iglesia acababa de nacer. La iglesia era una iglesia joven. Esta iglesia todavía es más joven que aquella iglesia de Éfeso. Aquella iglesia tenía 30 años, esta tiene 10 años. Pero en realidad Bethany tiene más de 50 años. Nosotros como iglesia hispana tenemos 10 años apenas. Lo cierto es que en ese pueblo donde nunca por siglos había existido la iglesia, surge la iglesia. Pero era un lugar donde había un centro religioso muy fuerte. La ciudad de Éfeso, para que tengan ustedes una idea de lo grande, la ciudad de Éfeso era más o menos como lo que es la ciudad de Nueva York aquí en Estados Unidos. Era la entrada al país de Asia Menor. Ahorita en Nueva York hay posiblemente la cantidad de gente que hay aquí en Phoenix, multiplicada por 4, cortando la tierra a la mitad, en pocas palabras. Es la ciudad más densa en población que hay solamente aquí en Estados Unidos. Así es que la ciudad de Éfeso era una ciudad de mercado, así como Nueva York, que no hay elotes, no hay tomates, no se cultiva nada, no se crecen cerditos, no. Ahí todo era llevado de afuera y era un mercado. Ahí estaba el Wall Street del tiempo del apóstol Pablo. Ahí estaba el edificio más grande que aún el día de hoy, 20 siglos después, es considerado como la belleza del mundo. ¿Cómo les llaman a esas cosas? La maravilla del mundo, la primer maravilla del mundo. Lo que es el templo a la diosa Diana, donde se practicaba lo que es el espiritualismo con la perversión sexual. Ahí estaba la adoración a Satanás. Ahí había todo una perversión espiritual y sensual del ser humano. La palabra de Dios advierte de que el ser humano puede perder su sensibilidad. Y lo dice de esta manera: habiendo perdido toda sensibilidad, son capaces de hacer cualquier brutalidad, cualquier cosa, cualquier barbaridad. Ahí estaba el apóstol Juan. El apóstol Juan fue pastor, pero antes del apóstol Juan fuera pastor, ahí también fue el apóstol Pablo, el misionero que llegó ahí en Hechos capítulo 19, versículo 10, dice: así continuó por espacio de 2 años. ¿Quién? El apóstol Pablo. 2 años. Llegó a Éfeso y algunos empezaron a convertir. Primero eran 12 personas.
en el versículo 7, y ya en el versículo 10 dice, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños, los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Había tanta brujería y tanta hechicería y tanto satanismo que las enfermedades eran provocadas por los malos espíritus. Lo creas o no lo creas, los demonios pueden enfermar, pero Dios es nuestro sanador. Amén. Y muchos, versículo 18, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Esta es la iglesia en su nacimiento. Hoy día las iglesias predican, vengan como ustedes son. Aquí nadie te va a decir nada. Y se equivocan. La iglesia verdadera tiene que predicar el arrepentimiento. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, no hay magia negra, porque toda es negra. No me salgan con magia blanca o buena, no hay eso. Eso no existe. Simple y sencillamente, si es magia, es del diablo, no es de Dios. Así es que todos los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Imagínense una montaña de libros, y una vez que sacaron las cuentas eran 50,000 piezas de plata en valor. 50,000 piezas de plata multiplicadas por $20 cada pieza, hoy día 2 millones de dólares aproximadamente. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero en el versículo 23, ahí estamos en la ciudad de Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Vendían la idolatría. Versículo 27, y no solo hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad, se echó en persecución contra la iglesia. Es como si se nos viniera todo Fínice encima para apedrearnos, para golpearnos, para echarnos fuera de su territorio. Cuando Pablo escribe la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo, Timoteo era el pastor de la iglesia a Éfeso. Y Pablo nos dice que le rogó a Timoteo que se quedara como pastor de esa iglesia. No era un trabajo fácil. Era estar luchando contra la oscuridad, contra el mismo diablo. Juan el apóstol, que escribió esta carta de Apocalipsis, él también fue miembro y predicador ahí en Éfeso. Y ahí lo arrestaron. Ahí lo golpearon, ahí lo metieron en aceite hirviendo queriéndolo matar. Cuando vieron que no lo podían matar, lo echaron fuera de la ciudad de Éfeso, lo echaron fuera del continente y lo mandaron allá a lo que es la isla de Patmos. Y ahí en la isla de Patmos Dios le dio estas cartas. Ese es el contexto sobre el cual se escribe a la ciudad de Éfeso. Estamos hablando de que en estas cartas tenemos que entender primero quién es Jesucristo. Porque las iglesias hoy día se están desviando. Primera pregunta que yo me tengo que hacer es: ¿qué puedo hacer cuando yo me estoy desviando? En primer lugar, Jesucristo dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Diga usted esto conmigo: Jesucristo está en medio de nosotros. Jesucristo está en medio de nosotros.
Porque Jesucristo está aquí. Y cuando yo me puedo examinar a mí mismo y puedo decir, ¿me estaré desviando? ¿Estaré yo también claudicando como el mundo, como las iglesias del mundo, alejándome de Dios? ¿Qué es lo que Cristo quiere que yo recuerde? Que Él está tan cerca de mí, que puedo contar con Él para ayudarme, para fortalecerme, y no importa cuáles sean los problemas que yo enfrente, no importa cuáles las circunstancias. En Mateo capítulo 18, versículo 19, Jesucristo te dice esto: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si yo te pregunto ahorita, ¿quieres un cheque en blanco? ¿Quieres un cheque en blanco? Yo te lo firmo. Si me dices que sí, te voy a decir que no, Pero eso es lo que Jesucristo está diciendo. Aquí está un cheque en blanco. Si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No sé si tú valoras los grupos de vida o no, pero esto es motivar a hacer grupos de vida, de casa en casa, por toda la región se estudiaba la palabra de Dios, de casa en casa, todos los días, como estamos intentando aquí en Bethany, que los lunes estamos por allá en el norte, que los martes estamos en el este, que el viernes estamos en el sur, que el jueves estamos en el west, y todo. ¿Quieres tú milagros en tu vida? Tú necesitas hacer milagros. El apóstol Pablo predicaba con gran poder. No era él el que hacía los milagros, sino Dios a través de él. Su ropa llena de sudor se la llevaban y se la ponían a los enfermos, porque no le alcanzaba el tiempo. Y los enfermos sanaban. Hay mucha gente bajo la opresión del maligno. Y tenemos que entender el poder que Dios nos ha dado. Los grupos de vida no se cancelan en Bethany. Los grupos de vida siguen adelante en Bethany. Porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí en medio estoy yo, dijo Jesús. Hace usted bienvenido a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a venir a celebrar los grupos de vida el próximo miércoles. Amén. Amén. Y es cena, es cena, pero es padlán. Lo buena noticia es que es cena, la mala noticia es que es padlán. El pastor, a mí no me han dicho qué voy a traer el miércoles, y no sabe qué va a traer el miércoles para que todos cenemos juntos. Me dijeron, dígales que traiga pollo. Pollo asado, pollo frito, pollo correteado, pollo ahogado, lo que usted quiera, pero pollo. Traiga pollo, el miércoles cenamos pollo. Hermanos, en risa y risa, este versículo debe estar en tu memoria. Donde dos o más se reúnen en mi nombre. A veces los grupos de vida tienen 10, a veces tienen 20, a veces tienen 15, pero a veces tienen 2 personas, y esas 2 personas deben de creer y no olvidar Mateo 18, versículo 19. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí necesitamos milagros de trabajo, milagros de residencias, ¿sí o no? Aquí necesitamos milagros. Estoy formando un grupo de ayuno y oración. Personas que quieren ayunar el lunes o el martes o el miércoles o el jueves y orar por la iglesia. Y pastor, ¿por qué vamos a orar? Por las personas de la iglesia. Vamos a orar porque la iglesia no esté en inmoralidad sexual. Vamos a orar porque la iglesia sea una iglesia apasionada por Cristo Jesús. Porque el día de hoy eso es lo que Cristo nos dice. Esto tengo contra ti. Una falta de amor. ¿De qué o de quién me estoy desviando? Es importante poder contestar esa pregunta, porque cuando perdemos la visión, cuando no nos damos cuenta de quién es Jesucristo y nos quedamos con un Jesucristo mártir, colgado de la cruz, todo molido, todo triste, perdemos poder. Nuestro Cristo ya no es el Cristo crucificado.